nosotros muy complacidos de contar con la participación como invitada de lujo de este programa de la abogada y periodista Lina Vega. Ella es además la presidenta de la Fundación Ciudadana, Libertad Ciudadana de Panamá, ¿correcto, Lina? Así es. Fundación para el Está... Desarrollo de Libertad Ciudadana. Muchas gracias Lina, por la invitación. Un gusto estar aquí otra vez con ustedes, entre muchas gracias, amigos. Lina. Periodista combativa. Hemos Sí, compartido, bueno, sí. hemos Ahora, compartido. ahora solo columnista del Diario de la Prensa. Eres columnista del Diario de la Prensa. Qué bueno que vuelves al medio impreso, Sí, Lina. no, ya tengo 3 años de estar ahí. Sí. Lina, hay algunas cosas que están ocurriendo en el país que me gustaría, por supuesto, escuchar tu opinión. Hay una situación con los patronatos aquí en este país y los médicos especialistas del Hospital Santo Tomás han pedido discutir de manera amplia, por supuesto, el proyecto este que regula los patronatos de hospitales. Recordando que el presidente Cortizo vetó el proyecto de ley 550, que establece un marco regulatorio para los patronatos, pero la pregunta de muchos y la preocupación es si estos patronatos pueden quedar en manos o en control del gobierno, en las manitas de los políticos. ¿Qué opina usted, Lina, al respecto? Bueno, me has cogido un poco desprevenida porque no conozco mucho el tema de la ley. Sé, por supuesto, que originalmente son patronatos compuestos mayoritariamente por grupos cívicos, clubes cívicos, siguiendo el modelo del Hospital del Niño, que maneja una serie de hospitales y de centros de salud en el país, que ha sido un modelo inclusive que se ha traspasado al área cultural, porque también está manejado como patronato, por ejemplo, el Teatro Nacional. Yo siento que aquí estamos otra vez en presencia de un tema de una sociedad entera, no solamente de la clase política, que no entiende de transparencia, que no entiende de rendimientos de cuenta, porque tampoco es cierto que no han ocurrido temas de corrupción en hospitales manejados por patronatos. Con esto no estoy diciendo que apoyo la ley propuesta por los políticos para eliminar los patronatos. Lo que quiero decir es que el concepto de rendimiento de cuentas es algo que va más allá de la clase política panameña y tenemos que analizarlo con detenimiento. Yo, obviamente, en el marco de lo que ha estado pasando, de lo que se aprueba y se discute en la Asamblea, que todo ahí pasa por la negociación política, no me extraña que hayan usado el tema del patronato para negociar con el presidente. Bueno, está bien, veta el patronato, pero tienes que aprobarnos la Universidad de Chiriquí. No me extrañaría, porque así funciona el sistema en estos momentos, lastimosamente, no está el interés nacional como el objetivo de todos, sino ese famoso que hay para mí se ha instalado en todos lados, incluyendo, ojo, incluyendo la clase en los clubes cívicos. Recuerden lo que pasó con las vacunas, el lamentable suceso de quienes quisieron saltarse la fila porque eran miembros de clubes cívicos. Es decir, el tema de transparencia, eso es bien importante, el tema de lucha contra la corrupción, es horizontal en la sociedad panameña. Nosotros tenemos una situación de, digamos, de pérdida de valores, de principios, de sentido de responsabilidad frente al manejo de la cosa pública que abarca todos los sectores. Así que en ese tema particular, yo lo único que siento es que hay que hacer una discusión pública abierta, donde todo el mundo tenga claramente, de forma transparente, ponga sus puntos sobre la mesa. Y por supuesto, que sean solamente la clase política quienes manejen los patronatos me parece fatal. Oye, pero para al bailar mismo tango... tiempo, a mí me parece importante que la discusión sea cuál es la mejor manera de administrar un hospital y que la discusión no sea cómo defendemos el sistema actual, porque quizás necesite mejoras o pequeños cambios. Entonces, a mí sí me parece importante que dentro de esa conversación la pregunta sea un poco más amplia. Así es, por supuesto. Podemos mantener un sistema que ya tiene no sé cuántos años desde que se creó. Podemos seguir en medio de una sociedad y de un estilo de vida que ha cambiado tanto. Por supuesto, la discusión tiene que ser mucho más amplia, Camila. Lina, hablando de lo que tú dices, que no únicamente es en el tema de la corrupción en la política, estoy de acuerdo contigo, porque hay un dicho que dice que para bailar tango se necesitan dos, ¿sí?
Dicho esto, no únicamente está concentrado el germen de la corrupción en el sector público, en la clase política, sino también en la clase empresarial y la ciudadanía. Eso es un hecho deleznable, pero real, ¿no? Eso está debidamente comprobado. Los grandes beneficiarios de los casos de corrupción no únicamente son los políticos, sino también elementos del mundo de los negocios, de la empresa privada. Eso no se puede ignorar y eso me parece muy bien. Pero tú hablabas de la Universidad de Chiriquí, Lina. Lo que está pasando en la UNACHI realmente me causa cierto escozor y preocupación porque estamos viendo algunos excesos que se han publicado. Si no es por los medios de comunicación, esto no se sabe, ¿eh? ¿Ok? Entonces, vemos cómo esto se ha llevado, vuelvo al terreno de la política, al terreno de la Asamblea Nacional, un tema que tiene que ver con educación, un tema que tiene que ver con insatisfacciones producto de salarios elevados, de que sea, vuelvo a decir, las manitas de la política metidas en un centro de altos estudios o de estudios superiores. Entonces, este tipo de situaciones, Lina, ¿a dónde hemos llegado? Lo que quiero decir es cómo esto ha ido haciendo metástasis, este cáncer, ¿no? De la intromisión en asuntos como la educación por parte de la Asamblea de Diputados. ¿Cuál es tu opinión, Lina? Bueno, obviamente la que tiene casi todo el mundo en Panamá, ¿no? Que lo que sucede en la Universidad de Chiriquí digamos, es el paradigma del tema del clientelismo y cuánto daño le hace no solamente a la vida política, sino por supuesto y más importante aún a la educación. El hecho de que los jerarcas de una universidad y los catedráticos de una universidad tengan salarios altos no es el problema. Eso me parece que debe ser así, pero ¿cómo llegas a ese puesto? Después de una vida dedicada a la docencia, a la investigación, a la publicación, de manera que sean los mejores, los más preparados, los más dedicados al mundo de la academia, quienes lleguen a esas posiciones y a esos salarios, pero no es el caso. Esta señora no tiene ni una publicación, según alguien me contaba en estos días. Bernal lo dijo ayer aquí, Miguel Antonio Bernal lo dijo. Y es simplemente un botín político más de los muchos que tiene el PRD en estos momentos. Todo indica que es un botín que viene de hace rato. Nosotros, no sé si coinciden conmigo, nos enteramos del salario de la señora, que fue el detonante cuando estábamos en plena pandemia, porque estábamos todos, en la situación del país era dramática, etcétera, y supimos, creo que fue Foco que sacó el salario de la señora, y todo el mundo quedó alarmado. Pero obviamente es una situación que viene de atrás, que no le pusimos atención, no había nadie señalándolo. La comunidad chiricana, digamos, me parece que tiene que ser más activa en la defensa de su patrimonio educativo, digamos, cómo llegaron allí, cómo permitieron que eso sucediera. Y digo, de alguna manera la Universidad de Panamá ha sido eso por muchos años. Yo quiero creer que el rector Flores ha estado intentando cambiar eso, pero es que son muchos años de deterioro. Si viene un panameño, no digamos un extranjero, que ya me parece terrible, pero que digamos un panameño que viene con un doctorado en cualquiera rama del saber, intenta entrar a la Universidad de Panamá para enseñar, todas las puertas se les cierran, porque cada departamento de cada facultad son roscas que tienen esos mismos salarios que las señoras de Chiriquí y que no permiten la entrada porque la mediocridad se ha instalado, y es una tristeza porque al final lo que pagan es nuestra juventud estudiosa, y lo estamos viendo. Las empresas se quejan todos los días de no encontrar capital humano a un nivel de lo que ellos necesitan. Entonces, es dramática la situación. ¿Y qué pasó? O sea, porque a mí siempre me hablaron de la Universidad de Panamá como un baluarte de todo del mérito en el país y que formó grandes profesionales, pero la Universidad de Panamá que yo he visto, siempre lo que he visto son estos problemas y edificios cayéndose a pedazos y peleas internas. Entonces, Bueno, ¿qué pasó con la universidad? Mira, yo estudié en la Universidad de Panamá. Yo soy licenciada en Derecho y Ciencia Política por la Universidad de O sea, Panamá. esto sin demeritar de que estoy segura que hay grandes profesionales que salen de ahí hoy en día y que seguro hay gente muy buena que trabaja ahí. Seguro, pero a mí siempre me echaron este cuento de la Universidad de Panamá y yo lo que veo es deterioro. Entonces no sé qué pasó. Así mismo, y es tristísimo. Mira, mi generación, que nos graduamos a finales de los 80,
hay un grupo grande que se dedicó a la academia y los estudios. Ninguno está trabajando en la Universidad de Panamá porque no han podido entrar, porque son gente que estudió, hizo doctorado fuera de Panamá. Yo diría que el deterioro empezó con la llegada de Gustavo García de Paredes a la Universidad de Panamá. Por alguna razón que yo no acabo de entender, porque él es un académico con nivel, hizo pactos en todas las esferas, porque la Universidad de Panamá tiene un sistema de elección ponderada por grupos, por estudiantes, profesores. Entonces, pero para que esa gente vote por ti, tú tienes que tenerlos contentos. Y eso fue lo que hizo García de Paredes a costa del nivel académico de la universidad. Y fue un proceso de deterioro, y eso lleva necesariamente a la corrupción. Tú no puedes hacer eso sin corrupción. Les daba a los chicos las fotocopias aquí, el negocito de la cosa allá, manejó eso. La cafetería, el negocito. Exacto, manejó eso, es una pena. Yo todavía no puedo, como les digo, no puedo entender cómo un señor de nivel académico de él hizo eso, por poder, porque tuvo como 3 periodos, ya no recuerdo cuántos. Y ahí se produjo ese deterioro, Camila, que es una pérdida terrible. Y por supuesto, también hay que decir que es un proceso de pérdida de los profesores, aquellos profesores que se formaron, que se dedicaron a la academia totalmente, como un César Quintero y muchos otros, Aurelita Guerra de Villalaz, que todavía está viva afortunadamente, pero se dedicó toda su vida a la academia, y tantos otros, Carlos Barzallo y tantos otros, que entendían la educación como una misión. Eso se acabó. Por alguna razón, la decadencia de la sociedad panameña, y lo tengo que decir con esa dureza, tocó la Universidad de Panamá. Sí, que yo estoy de acuerdo, Camila lo dijo muy tangencialmente, ha sido en la historia un baluarte, ¿sí? No únicamente en materia educativa, sino también en las luchas que se fraguaron en la Universidad de Panamá para lograr mejores días para este país. Eso no se puede ignorar, todos esos aportes que deja la Universidad Nacional de Panamá, pero creo que no únicamente hay que mirar esos viejos buenos tiempos, como se dice en inglés, good old times, hay que ver el presente y el futuro también y buscar la manera yo creo que el rector Flores está haciendo sus mejores esfuerzos. Yo también, igual que tú, Lina, lo reconozco y ojalá que logre ese objetivo. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, seguimos nosotros aquí disfrutando de la compañía, pero sobre todo las opiniones certeras de la abogada y periodista Lina Vega. Don Milton. Muchas gracias y buenos días, Lina. Lina, ayer, en el fin de semana, el movimiento Otro Camino eligió a sus delegados que luego procederán a elegir a su directiva. Es un partido que inscribió 40 y tantos mil inscritos, pero creo que la participación en la elección fue de unas 7,000 personas. Es una fracción de los inscritos que acaban de inscribirse hace unos meses solamente. Por otra parte, los diputados Juan Diego Vázquez y también el diputado Silva, junto con otros jóvenes, algunos muy conocidos, otros no, pero que se ven con buenas intenciones, anuncian la formación de otro movimiento llamado Vamos por Panamá, donde pretenden articular las candidaturas de independientes como ellos en algún tipo de coordinación nacional. Al mismo tiempo está la vida de todos los partidos políticos ya inscritos. ¿Tú crees que se está fraccionando aún más este segmento no partidista y que a la larga eso podría consolidar la opción partidista, o vamos a un escenario tipo Costa Rica donde puede una persona newcomer entre los movimientos políticos llegar a la presidencia y a los altos cargos del país? ¿Cómo tú ves estos movimientos recientes que te he descrito? Bueno, sin negar la posibilidad de, digamos, lo que tú acabas de decir, ¿no? Que ese fraccionamiento juegue a favor de los partidos
en decadencia, pero quiero decir que obviamente los partidos políticos son esenciales en la vida de una democracia. Yo hablo de los partidos de decadencia que tenemos nosotros hoy, que no son partidos, son como bandas, sobre todo el que están al poder. Sin descartar esto, como digo, pienso que es esperanzador que haya grupos de jóvenes en el lado de Ricardo Lombana y en Otro Camino no tan jóvenes, incluso hay muchos, y me imagino que tú lo viste, Milton, ex compañeros tuyos de la democracia cristiana, militantes de hace muchos años que están ahí apoyando a Ricardo Lombana. Es esperanzador que haya opciones porque a nosotros tenemos que huirle o tratar de huirle a lo que pasó en Perú, por ejemplo, que llegaron a las elecciones dos candidatos que la angustia de los peruanos con sentido común era enorme. ¿Por quién voy a votar? Eso tenemos que trabajar para que eso no suceda en Panamá. Y parece que estos chicos y el grupo de Lombana, repito, son opciones que nos dan esperanza de que eso pueda pasar. A mí me molesta mucho lo que está pasando con los partidos políticos y que no entiendan que están en camino a su destrucción si siguen de esa manera. Fíjense en los resultados de la última ejercicio electoral del PRD. ¿Quiénes son los que salen allí? Son esas personas como el señor de Colón, el Bolota, que entra al partido, pero todo el mundo sabe en Panamá, inclusive hay pruebas de que él es una persona afín a Ricardo Martinelli. Benicio Robinson, el todopoderoso presidente del partido PRD, es una persona que durante el mandato de Ricardo Martinelli hizo todo tipo de alianzas. Ese es el PRD hoy. Entonces, eso le puede pasar a todos los partidos si no entienden que la creación de un partido y su caminar requiere una serie de cosas que no están haciendo. Formación de su gente, compromisos éticos, entender que no son agencias de empleo. Y eso es lo que están haciendo ahora y lastimosamente están destruyendo todo el sistema panameño, político panameño. Así que yo, como te digo, estoy esperanzada de estos chicos. Ojalá se organicen en torno a ideas más allá de la lucha contra la corrupción. Yo creo que eso es importante, pero también tienen que explicarnos cuál es su política pública en determinados temas. Lina, en eso que tú tocas, hay un editorial de La Estrella de Panamá, creo que es de ayer o antes de ayer, que decía: el discurso anticorrupción apela a poca gente o a una minoría, y lo que realmente quiere saber es quién puede gobernar este país mejor, qué propuestas nuevas o con qué sistemas vamos a hacer un Estado eficiente que cumpla los objetivos de servicio, etcétera. O sea, el argumento del discurso anticorrupción tiene un segmento que tiene vocería, pero no es mayoritario. Tú acabas de describir cómo figuras que han sido cuestionadas por ese tipo de acusaciones se consolidan políticamente. El PRD tiene casi 700,000 inscritos, de los cuales ciento y tantos mil los ha reclutado estando en gobierno, a pesar del supuesto desgaste que puede tener un gobierno que ha pasado esta pandemia. Tú tienes que más del 55% de la población que puede votar se ha afiliado y se mantiene afiliada a partidos políticos. Tú tienes que una candidatura independiente como la de Ricardo Lombana luego decide constituir un partido político. Entonces, ¿dónde está la crisis de los partidos políticos y dónde está la falta de representatividad de lo que hacen los políticos cuando parece ser que están haciendo lo que sus electores quieren que hagan? Bueno, yo no sé si es que están haciendo lo que los electores quieren que hagan o ellos han creado un sistema clientelar que hace que los electores dependan de ellos. Es una discusión más profunda que eso. Pero los Mira, quieren apoyar. La última encuesta del CIEPS sobre la situación del país reveló que la corrupción pasó de ser la tercera preocupación de los panameños a ser la primera. Así que ahí hay un elemento que no tiene bien ese editorial de la Estrella de Panamá. Por supuesto que hay una base clientelar muy, muy grande que no está preocupada por la corrupción, sino que está preocupada por resolver el día a día. Y esa es la masa que sucumbe ante el clientelismo porque no hay una institucionalidad que le resuelva los problemas de educación, de salud, de vivienda, de trabajo, etc. Entonces, mientras el Estado panameño sea tan ineficiente,
va a pasar eso, pero al mismo tiempo, mientras esto pase, el Estado va a ser ineficiente, porque el sistema funciona así. Si tú metes en la planilla estatal todos esos electores. Lina, déjame redondear la idea. Permiso, Milton, un contrapunto. Mira, Lina, no podemos mirar de espaldas a la realidad que hay regionalmente. A ver, es lo que voy a decir, causa mucho escozor, como dicen los españoles, ¿ok? En la clase política. Les lastima la parte de la epidermis, ¿no? Fenómenos siglo XXI, ¿eh? No podemos ignorar que somos parte de este hemisferio. Caso de Costa Rica, acaba de pasar el fin de semana. El señor Chávez, primero se gana a un partido histórico, añejo, veterano, ¿ok? Como Liberación Nacional. Se gana a un hombre como José Figueres, que proviene de la clase política más, de la más añeja clase política de Costa Rica. Un hombre que marcaba 0,3% al inicio de la campaña electoral, 0,3% Chávez, que además de eso estuvo fuera de Costa Rica durante muchos años sirviendo a ese país en organismos internacionales. Y este hombre, que es un economista, que venía también siendo víctima de un señalamientos muy graves, por cierto, y comprobados de acoso sexual, este hombre gana en Costa Rica, que supuestamente tiene una cultura política reconocida. Vemos Chile, el caso de Boric, que no voy a ampliar porque todo el mundo sabe que era un líder estudiantil hace 10 años, que logra la presidencia grande, gana grande al sistema político. ¿Qué está ocurriendo, en tu opinión, para que se den estos fenómenos, Lina? ¿Y cómo puede afectar a Panamá? Ojo, porque Panamá no escapa a esto, Lina. Me gustaría escuchar tu opinión, si eres tan amable. Permíteme meterle el elemento que yo quería introducir de la respuesta de Lina a eso que tú acabas de decir. Porque al mismo tiempo que hay una crisis de los partidos políticos, los grandes medios de comunicación ya son paquines delgaditos, son televisoras con bajo rating, porque la gente se informa en otro lado. Hasta dónde el poder tradicional está en crisis y hasta dónde las encuestas son buenas predictoras. Ñito acaba de decir, gente que no aparecía en las encuestas gana las elecciones. Yo hablé de Chávez, yo no hablé de gente. Yo dije Chávez de Costa Rica. Yo no hablé de gente. Chávez de Costa Rica. He dicho que personas como Chávez, y puede decir Boric hace X tiempo, que en las encuestas no aparecían, de repente acaban ganando elecciones. O sea, las encuestas están cuestionadas, los partidos están cuestionados, los medios de comunicación están cuestionados, todo eso está en crisis. Pero cuando un estudio me dice a mí que el tema más importante para la gente es la corrupción, pero ese es el 20% de los temas, porque el otro 80% son otros temas, no es mayoritario, puede ser el número 1, pero no es mayoritario. Entonces, ¿cómo tú redondeas ese escenario sobre lo que está pasando en Panamá? Mira, en Panamá y en toda la región, inclusive en Europa, en algunos lugares, mira lo que acaba de pasar en Hungría, que es de pavor. La democracia no ha cumplido sus promesas de mejor calidad de vida para la gente. Costa Rica es un país con una gran desigualdad. Panamá es, ya no sé qué número está en la escala, pero es uno de los mayores en la región. El hecho de que esa situación esté afectando a la gente de tal manera que puede caer en aceptar cualquier discurso antidemocrático como el que está sucediendo en El Salvador, con tal de que mi problema sea resuelto, no me importa cómo se resuelve ni a quién le quitan las libertades. Entonces estamos viviendo todos en la región una situación muy, muy preocupante, que los primeros que deberían entender son los partidos políticos, porque son ellos los que pueden hacer una reforma, pero no lo están entendiendo. Creen que, o sea, llegando al poder es un botín, me lo reparto, ya veremos después, y se ciegan y creen que pueden, porque estoy segura que en el entorno de la presidencia de la República y el vicepresidente, hay quienes dicen, sí, podemos reelegirnos. Estoy seguro que ese discurso se da en los pasillos de la presidencia en estos momentos, y no se dan cuenta de lo que está pasando, porque hay no sé cuántos inscritos, como tú acabas de decir, que no están inscritos nada más. La única razón por la que, no es la única, pero una mayoritaria cantidad de personas están ahí porque quieren un trabajo político y un trabajo en la planilla estatal. Y muchos de los que estaban trabajando antes tuvieron que inscribirse para no perder el trabajo. Entonces es una farsa, se están autoengañando y están destruyendo la democracia. Entonces, para contestar la pregunta, estamos en una situación de crisis peligrosísima, porque la democracia no está resolviendo los problemas de la gente. O sea,
alguien habla de las promesas incumplidas de la democracia, y eso provoca todo lo que estamos viendo en la región. La gente sabe o cree en Costa Rica que el sistema no funciona, y hay una abstención enorme, que no es la primera vez, viene en ascenso. ¿Eso qué significa? Que a la gente no le interesa la democracia porque siente que por ahí no pasa el resolver sus necesidades. Entonces nosotros estamos a tiempo, creo que hay un relevo de jóvenes que sienten que hay que hacer algo, que no podemos permitir que esto siga adelante, y por eso yo estoy optimista, a pesar por supuesto, de las preocupaciones que tengo sobre algunas cosas. Siento que falta ideología en ellos. O sea, no acabo de... Por eso estoy muy contenta con la salida de Leonor Calderón del PRD, y no sé para dónde va a ir, pero ella, a donde vaya, va a llevar una carga ideológica y de pensamiento y de profundidad que va a ayudar mucho al grupo donde ella decida trabajar. Pero Milina, parte precisamente de la descomposición en los partidos es producto de la falta de ideología. Tú lo acabas de decir muy bien. O sea, por ejemplo, el PRD hace mucho tiempo perdió el concepto ideológico. Hace muchísimo. Es más, me han hablado varios directivos del PRD, me han no cuestionado, pero me han dicho, oye, mira, tú dijiste que los colores del partido se han ido distinguiendo. Sí, se lo he dicho a ellos directamente y lo digo aquí. Los colores de esa bandera del PRD están muy lejos de ser lo que era originalmente, por poner un ejemplo. Y otros partidos, que eran la Democracia Cristiana, que era un partido ideológico, en el tiempo se fue perdiendo también. Entonces, cuando vemos esa fórmula que se ha ido implementando y que se han convertido, como tú muy bien planteas, en agencias de empleo, porque esa es la triste realidad. Pero va acompañado de otro factor, Lina, y es que han apostado a la ignorancia de mucha gente. Por eso es que la educación en Panamá no se le da mucho cariño, porque apuestan a la ignorancia, y en consecuencia la gente ignorante que no está preparada para ningún trabajo, pues tiene que depender de alguien, y ese alguien puede ser un diputado o un político. Esa es la realidad del escenario cantinflesco que vemos a veces de algunos, lamentablemente, políticos que no son serios en su forma de decir la cosa. Lina, al revés, sí, ampliamos, porque la democracia en algunos sitios, en algunos países, ha ido desdibujándose y en consecuencia perdiendo fuerza, perdiendo muchísimo terreno. Hay gente que ya no apuesta mucho al concepto de la democracia porque la han desvirtuado, me parece. La democracia no es un sistema perfecto, pero es el mejor sistema que hay. Vamos al corte comercial. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Al aire. Bueno, Lina, te robamos unos minutos más porque esto creo que amerita un pensamiento como el tuyo. Eres bastante liberal en tu pensamiento, me parece, pero una mujer con sensatez por delante, ¿no? Y que, por lo que yo siempre veo y leo de ti, procuras tomar el pulso de la realidad del país. ¿Qué está ocurriendo? Voy a provocar a Lina porque lo estábamos haciendo en el cambio. Mi punto es, aunque a mí no me gusten las conductas clientelares y de corrupción, el efecto neto porque los han convertido en clientes, porque los han hecho dependientes o porque les resuelven su día, es que la membresía de los partidos políticos es superior a la mitad de la gente que puede votar. Que de la otra mitad que puede votar, un 25%, o sea, una cuarta parte, finalmente no vota y no incide en el resultado electoral. Que las técnicas que utilizan, malas, peores o buenas, los líderes políticos les producen el resultado de que una democracia busca que son votos y se renuevan, y los partidos políticos, aunque huelan a podrido, no están colapsando, están creciendo. Y si no se entiende que el discurso moralista tiene que ser acompañado con efectividad en la gestión pública, en el buen gobierno, la gente va a seguir votando por quien le resuelve y no por quien le recrimina su corrupción. Lina, te agrego algo, perdón. A ver, la realidad de los partidos, realidad, números, cifras, resultados. Yo soy hombre que lo que no se mide no existe. Esa es mi filosofía de vida. A ver, el raquítico resultado del PRD, por ejemplo, en las últimas elecciones, 30 y tanto %. Es una realidad.
Es una realidad. El PRD Milton, antes no es ganaba. raquítico. El PRD siempre ha Milton. sacado de 35 a 40%. Ha sacado su Milton. base histórica. Milton, lo Y que no te es quiero solo la decir- presidencia, es importante que también Abajo el control a también. nivel local. Pero y espérate, el espérate, control- déjame, voy por parte, Ah, como dice permítame- voy por permíteme parte, como una- dice Pero, Hannibal Lecter. que Lina, vamos, ¿qué tiene que Lina que decir? Sí, Sí, mira, Lina, yo adelante. por supuesto que coincido con el final de tu afirmación, Milton. Esa gente aumenta la membresía del partido porque es parte del sistema clientelar, pero yo lo que quiero dejar sentado aquí es que eso no hace un partido fuerte ni bueno para el país ni para la democracia. Tú dices que eso es lo que busca la democracia, no estoy de acuerdo. La democracia busca el bienestar para las mayorías y eso no se produce con ese sistema de administración de los partidos. Mira, esa misma clientela que está con el PRD hoy, se va pasado mañana con el otro partido que le ofrece algo más. Así que eso no fortalece para nada la democracia. Eso es un autoengaño. Y además le hace un profundo daño a la democracia. Yo aquí quería, antes de esto, yo quería decir que ahora que puedo decirlo sin ninguna diplomacia, porque antes lo hacía con diplomacia, creo que un protagonista que le ha hecho mucho daño y que ha permitido esto es el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral no ha sido lo suficientemente contundente y fuerte en los procesos de reforma del Código Electoral para cerrar en la medida de lo posible los grifos que producen clientelismo. El Tribunal Electoral ha sido totalmente cómplice de los partidos políticos en este proceso. Le ha dificultado el trabajo a todos los que tratan de participar fuera del sistema de partidos políticos, de manera que yo pongo un dedo acusador también al Tribunal Electoral en lo que está pasando. Continúo con Tribunal Electoral, Lina. Esa situación iba a degenerar a tal punto que llegó a donde hemos llegado. Un Tribunal Electoral que se puso al servicio de ya sabemos quién. Lina, a ver, el Tribunal Electoral, no voy a salirme de ese redil. ¿Tú opinas como abogada y como periodista de la situación que se presentó con los dos magistrados del Tribunal Electoral que han dado un fallo que le mantiene el fuero electoral al expresidente Ricardo Martinelli y que lo está blindando contra cualquier juzgamiento en los casos como de Brecht y New Business? ¿Cuál es tu opinión jurídica, Bueno, Lina? Otra vez, es un escándalo desde todo punto de vista. El fallo rompe, como ustedes saben, 30 años de jurisprudencia en la que el Tribunal Electoral se limitaba a decidir o no mantener el fuero electoral en torno a situaciones políticas vinculadas a la actividad electoral de la persona en cuestión. Cualquier otro tema fuera de ese ámbito no es de su competencia. Y en este momento, y lo que hizo este fallo es entrar a analizar el tema del principio de especialidad y levantarle el fuero a este señor en base a eso y en base a unos análisis que nada tienen que ver con el tema electoral. Es decir, es un escándalo, un hito en la historia del Tribunal Electoral, un hito nefasto en la historia del Tribunal Electoral, y yo espero que la Corte Suprema declare inconstitucional eso. Obviamente es complicado, tenemos un sistema de justicia como ya sabemos que tenemos. La maquinaria del señor Martinelli, la maquinaria legal del señor Martinelli está a todo vapor, no paran, porque si ustedes lo siguen en las redes verán que no paran. Han puesto a hablar a todo el mundo de su grupo de abogados y vamos a ver qué pasa, ¿no? Ellos son muy hábiles, hasta ahora han sido muy hábiles para torcer la justicia. Lina, un cambio de tema para no ser... diga, Camilo, usted debe decir algo. Adelante. Bueno, nada más, regresando un poco al tema de Vamos, porque en ese sentido, o sea, de la coalición que Independientes. la coalición de independientes Diputados. que nombraron ayer, que en este sentido ellos han dicho, según lo que tienen en su página web, que ellos no están interesados en lanzar un candidato a la presidencia, sino que ellos se están enfocando en diputados y gobiernos locales, pero que no descartan apoyar a un candidato a la presidencia. Igual sería interesante si logramos conseguir a un vocero de la coalición, o sea, saber, por ejemplo, si hubo alguna conversación, si hubo algún acercamiento por ese lado, porque al final sí hay un poco de canibalismo ahí, por lo que decía el señor Milton más temprano, porque el movimiento Otro Camino sí había mencionado que estaba interesado en captar
también a independientes. Entonces, será interesante saber así, pero al mismo tiempo sobre si van a ser personas de cualquier opinión política, alguien que esté a favor de subir los impuestos, alguien que esté dispuesto a eliminar impuestos, alguien que esté a favor de más policías, otra persona que quiera una modelo de seguridad diferente. O sea, si el punto es nada más llegar o si tienen alguna idea en común que los empuje hacia allá. Ellos se han Creo que son algunas de limitado, las interrogantes que quedan. ellos se han limitado a temas que, digo, todo el mundo puede decir que los apoya, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, pero como dices tú, ¿qué políticas públicas apoyarían? Eso no lo sabemos, ¿no? Lo único que uno puede intuir por el trabajo que ha hecho Juan Diego y Gabriel en la Asamblea, pero no sabemos. Yo, por ejemplo, una de las voceras, que se llama Irma Hernández, creo. Hernández, esa chica estuvo en un conversatorio conmigo sobre el tema de la participación de la mujer, y quiero decir que me impresionó profundamente su capacidad de análisis, sus conocimientos, así que pienso que va a tener que ser uno a uno, ¿no? Que uno vaya sabiendo, o sea, interrogando a cada uno de estos candidatos uno a uno. Y sobre las alianzas, yo no sé datos concretos, pero estoy segura que ellos van a hacer alianzas, porque ellos necesitan un partido en algunos casos, porque recoger firmas no es tan fácil, y por otro lado, otro camino necesita candidatos que tampoco creo que tengan muchos conocidos. Así que pienso que va a haber una alianza interesante. Mira, en el tema que plantea Camila y que más o menos elabora Lina, yo recuerdo la experiencia de la lucha contra la dictadura en la democracia cristiana. Todos los que estábamos en contra de la dictadura, a favor de la democracia, a favor de los derechos humanos, esos temas, nos metimos en grupos o partidos que planteaban eso. Pero después de que cae la dictadura, que llegamos a la asamblea, etcétera, tú te das cuenta que en tu partido hay gente que no coincide contigo en tu visión de la economía, en tu visión de la seguridad, y eso produce luchas intestinas, conflictos y rupturas y escisiones. Entonces, ¿cómo un movimiento que no es un partido, no se plantea como partido, va a manejar eso? Es decir, mira, en esto estamos de acuerdo, pero en esto otro, cada uno que haga lo que quiera, eso también se puede acordar. En las coaliciones en Chile, la convergencia, donde estaban demócratas, cristianos, socialistas, socialdemócratas, etcétera, ellos estaban de acuerdo en una serie de puntos y los demás decían estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo, y eso no rompía la coalición el votar y hacer discursos divergentes. Entonces pero tienes que tener la disciplina de llegar a ese acuerdo de en dónde estás de acuerdo y en dónde puedes no estar de acuerdo sin que eso genere una ruptura del movimiento o partido. Y esa conversación hay que tenerla. Los nombres que yo he visto son de gente valiosa, son jóvenes valiosos. Los que no conozco no sé quiénes son, pero los que conozco, que registré en esa imagen de ayer, todos son personas valiosas y capaces. Así que son un futuro para Panamá, pero ahí tienen que tener la madurez para poder administrar sus áreas de no coincidencia. Lina, tenemos un minuto. Es un buen ejemplo, Milton, que me parece que hay que revisar esa historia para que no suceda, porque realmente lo que sucedió en el primer gobierno después de la invasión, todavía a mí me parece que es el principio que nos ha llevado a hoy, ¿no? ¿Cómo es posible que sacaran del gobierno la democracia cristiana? Porque no vamos a entender por qué. Y ahí empezó el desastre que nos ha llevado hasta ahora. No fuimos capaces de mantener la democracia unida. Entonces estos chicos tienen que revisar esa historia para que no pase nuevamente. Lina, hay algo interesante. No estoy hablando de sacralización de nada ni de nadie. Pero ese joven Vázquez, muchacho muy joven, sin ninguna trayectoria política, gana grande, gana el más votado en San Miguelito, siendo independiente en el feudo del PRD. Si el PRD no ha entendido esa señal que se dio con Vázquez, hombre, deben dedicarse a otro oficio, porque saben que eso es parte de una historia que no se ha querido contar como debe ser. Ese fenómeno político, Lina, y me queda un minuto, debe ser considerado o no esa respuesta con la victoria de Vázquez.
Mira, yo pienso que es una persona muy valiosa, que ha emprendido en la Asamblea batallas importantes. También ha sido parte de momentos nefastos, como fue la sacada del Defensor del Pueblo, que yo todavía se lo recrimino. Yo pienso que es un chico que tiene que tendría que escuchar seguir el ejemplo de aquellos emperadores romanos que tenían al lado una persona que le dijese: recuerda que eres mortal, porque tiene la tendencia a creer que lo sabe todo. Y me parece que necesita un poco poner sus pies en la tierra cada tanto y entender que necesita guiarse de gente que sepa y bajar un poquito la actitud un poco soberbia que yo le noto. Aprender de los que saben más. Lina, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Ha sido muy amable. Se aprecia tu participación. Gracias por la invitación. Hasta pronto. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.